los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande sé, cuán grande sé. Mi corazón entona la canción, cuán grande sé, cuán grande sé. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande sé, cuán grande sé. Mi corazón entona la canción, cuán grande sé, cuán grande sé. Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь Ты любовью Отца. Тогда поет Господь мой дух Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Когда поет Господь мой дух Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Когда весной природа расцветает, и слышно в дальней роще соловья, и аромат долины грудь дыхает, и слух ласкает звонкий шум ручья. Тогда поет Господь мой дух Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Тогда поет Господь мой дух Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Gloria al Señor. Pues gracias, Cristina. Pues nada, despido esto con una oración y paso al hermano Pedro, que tiene... Predicas tú, ¿verdad? Vale, pues eso, oramos. Señor, te damos muchas gracias por este día que nos has dado. Vengo a ti de nuevo, Señor, para darte gracias que estamos teniendo una linda tarde, que podemos seguir reuniéndonos, Señor, a pesar de todas estas circunstancias, y que tenemos un público, Señor, que está en otros lados, pero que igual nos pueden ver, Señor, a través de estas plataformas, y te agradezco que nos dejes estas oportunidades, Señor, para llegar a más gente, Señor. Te pido que bendigas ahora al hermano Pedro, Señor, para que dé un mensaje que sea de mucha bendición, Señor, tanto para él como para los que lo escuchen, Señor. Te damos gracias por todo esto, en nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, hermano Pedro, te paso. Спасибо. De verdad ha sido una bendición tremenda volver a oírte, Cristina, y gracias al Señor por ese himno. Cuán grande es Él, qué Dios tan grande tenemos, ¿verdad? Aún en las dificultades que estamos viviendo. Hemos cambiado Ezequiel y yo el sitio, él estaba aquí delante presidiendo, yo estaba ahí intentando ayudar en el equipo técnico y madre mía, aquello de ahí dentro es estresante. Pero gracias por el trabajo que Jeremías y Eze están haciendo. Jeremías y yo estábamos cantando ahí a dúo mientras estábamos intentando controlar las cosas. Y estoy tan agradecido al Señor porque esto ha abierto una puerta de servicio hacia los hermanos. A veces bromeamos llamándoles la YouTubegración o YouTubegración,
pero están ahí. Estoy viendo a algunos de los hermanos que han podido entrar y esta mañana también estaba el esposo de Dana y verle también nos ha saludado. No nos conocemos todavía, pero es una bendición porque nos hace sentir más cercanos. En estos momentos, además ahora que ha venido el invierno, que hace frío, que nos apetece estar recogidos, poder estar aquí en el local de la iglesia es también de bendición. Y más en esta noche oscura donde el Señor viene. Voy a hablar de la venida del Señor, porque hoy vamos a seguir nuestro estudio de Apocalipsis. Y hermanos, esta semana he visto algunos eventos que están pasando en Israel y es impresionante. De verdad, ya hablaré de esto ahora en el mensaje. No me gusta hacer Biblia ficción, creo que no es correcto hacer Biblia ficción. Pero lo que estamos viendo en nuestros días está ahí, está en las Escrituras. Y no sé si habréis oído algunas de las cosas. Bueno, luego en el mensaje os las compartiré. Voy a dejaros así con la intriga. Abrimos la Biblia en capítulo 4 de Apocalipsis. Vamos a ver megenoito. De ninguna manera, no. Vamos a verlo de una manera metatauta. Esa es la palabra que vamos a estar usando hoy para el mensaje. Porque voy a hablar de las cosas después de estas, metatauta. Vamos a ver cómo realmente está escrito en las Escrituras que el Señor viene, pero se va a llevar a su iglesia y va a empezar aquí en la tierra un tiempo tremendo de juicios, de sufrimiento, de maldad. Pero vamos a ver cómo el Señor librará a su iglesia. Hoy, en esta predicación, en Apocalipsis capítulo 4, vamos a ver a la iglesia ya en la presencia del Señor. Y antes de hacerlo, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar de nuevo. Voy a pedir a Manolo, por favor, Manolo, si puedes orar. Vamos a orar. Padre, estamos contentos, Señor, de poder estar juntos, alabar tu nombre. Gracias por el canto de nuestra hermana Cristina, alabando y proclamando tu grandeza, Señor, en la creación. Muchísimas gracias, Padre. Y te queremos poner ahora delante tuyo a nuestro hermano, el pastor Pera, que traiga un mensaje de lo alto, Señor, que podamos entender Apocalipsis y podamos aclamarte, Señor, y podamos estar en esa expectativa, sabiendo que tú vienes, Cristo bendito, Señor, y vienes a buscarnos. Señor, que podamos entender bien la enseñanza y podamos estar viviendo esta enseñanza en estos días que nos tocan, Señor, experimentar. Gracias, bendito Dios, usa a nuestro hermano al compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano, por orar. Capítulo 4 empieza con las palabras después de esto. El capítulo 4 está dividido en 3 secciones. Voy a leerlas por sección. Vamos a ver las enseñanzas en esa sección. La primera sección se encuentra en el versículo 1 hasta el versículo 3, donde vemos la escena en los cielos. Juan es llevado allí y veremos cómo la iglesia es también llevada ahí. El versículo 4 hasta el versículo 5 hablamos de los ancianos. ¿Quiénes son? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Qué referencias tenemos? Y por último, en el capítulo 4, versículos 6 hasta el 11, los 4 seres vivientes. Son diferentes imágenes acontecidas en el cielo. Pero debo empezar con esas palabras en el versículo 1, donde dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta y hablaba conmigo. Dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El versículo empieza y termina con las mismas palabras, metatauta. Es una palabra griega muy importante utilizada por el escritor Juan en su Evangelio y usada repetidas veces aquí en el libro de Apocalipsis. Voy a mencionar versículos para el estudio de esta tarde y voy a hacerlo rápido, no hace falta que los busquéis, pero para daros cuenta dónde aparece, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, 35, en el 2, 12, también en el 3, 22, en el 4, 43, en el 5.1, en el 6.1, en el 7.1, en el 11.7, capítulo 13, versículo 5, 19, 28, 20, 26 y 21.1.
Los que están en YouTube lo tienen más fácil, pueden parar el vídeo y tomar nota. Pero esta cantidad de versículos que he dado en el Evangelio de Juan, donde aparece esa expresión metatauta, en toda esa expresión indica una secuencia de eventos. Esto es muy importante. No está hablando de que ahora voy hacia atrás y adelante en el tiempo, está hablando de una secuencia de eventos. Por lo tanto, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, debemos buscar si esta palabra aparece y cómo es usada por el mismo escritor que escribió el Evangelio de Juan, Juan el Amado. Encontramos la expresión metatauta aquí, en el 4.1, pero también en el 7.1 y 9, en el 15.5, en el 18.1, en el 19.1 y en el 20.3. Si estamos de acuerdo con esta palabra, tenemos que determinar que en su uso implica lo mismo en el Evangelio de Juan que en el libro de Apocalipsis, una secuencia de eventos. Ahora, si es así, entonces tenemos una importantísima lección en este solo versículo, porque dice después de esto. ¿A qué se refiere? Bien. Capítulo 1, vimos la visión del Señor Jesucristo glorificado cuando Juan está en la isla de Patmos. El capítulo 2 y capítulo 3 vemos las cartas a las iglesias. Y hemos interpretado, no solamente nosotros, sino ya desde hace muchísimos años atrás, mucho antes que Scofield o Darby hablaran tanto de sus profecías, aún los padres de la iglesia ya interpretaban esto como una referencia a la iglesia y a las profecías de la iglesia. Por lo tanto, pensamos que esta expresión metatauta después de esto se refiere que después de la iglesia va a pasar algo más. De hecho, la palabra iglesia no vuelve a aparecer en el libro de Apocalipsis hasta el final del libro. Eso es un indicativo, una clara señal de que algo está pasando o ha pasado con la iglesia. Ahora, si nos quedamos aquí en el libro de Apocalipsis, nos faltan datos. Sabemos que han pasado las cartas a las iglesias, que han pasado las épocas de la iglesia y que después de esto. Pero, ¿qué ha pasado con la iglesia? Bueno, si leemos el pasaje aquí en capítulo 4, vemos que a Juan se le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Fijaros en estas palabras, al instante. Yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El aspecto de quien estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. Bien, la interpretación bíblica se resuelve sus problemas textuales a través de ciertas regulaciones y reglas que llamamos hermenéutica. Es decir, yo no puedo leer este pasaje y decir lo que a mí me parece o me pienso, sino que debo seguir una serie de normas. Una de ellas establece que los pasajes conflictivos son solucionados con los pasajes más sencillos. Y no puedo sacar verdades espirituales, por ejemplo, o enseñanzas doctrinales, mejor dicho, de las parábolas, porque su propósito es simplemente dar una verdad espiritual. Aquí encuentro un pasaje difícil. Veo que algo ha pasado con la iglesia, ya no está, después de estas cosas. Pero descubro que hay algo que me llama mucho la atención. Juan es llevado al cielo. Y es llevado al cielo en un instante. ¿Lo veis? Ahora, tengo dos cosas aquí que me llaman la atención. La primera es su arrebatamiento, rapto, desde el lugar donde él se encuentra a la presencia misma de Dios. Y lo pasa en un instante. Debo pensar entonces en algunos pasajes en la Escritura que me habla justamente de esto. Y pronto lo encuentro. Cuando Pablo habla a la iglesia en Tesalonicenses, dice claramente que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en ese contexto, tanto también en la epístola a los Corintios, Pablo está hablando del momento en que el Señor
venga a buscar a su iglesia y va a ser arrebatada, raptada, llevada a los cielos. ¿Por qué utilizo esa palabra tan extraña, arrebatada o raptada? Porque la palabra en griego, harpazo, implica ser como una sacudida, algo que tomas en la mano y te lo llevas de golpe. Por eso esa imagen de alguien que está siendo tomado en un instante para ser llevado a otro lugar. Vayamos a ver ese pasaje en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice así la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo en el capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, a los que ya están fallecidos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Ves ahí la palabra harpazo? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, hermanos, la primera pregunta en mi lectura de la Biblia, la primera pregunta que debo hacerme, ¿es esto así? ¿Es esto real o es simbólico? La interpretación más sencilla, después de lo que he leído, es que esto es real. Esto va a pasar. Digo va a pasar porque no pasó. Al final Pablo falleció. Todos sabéis cómo él terminó. Le cortaron la cabeza, fue decapitado como mártir por Cristo. Pero él dice nosotros los que vivimos. Él estaba esperando en su tiempo de vida que viniera el Señor. Por lo tanto, si esto es real, puedo decir también que lo del libro de Apocalipsis, capítulo 4, es real, no es simbólico. Que Juan fue llevado al cielo en un instante después de la situación que había visto en las iglesias. Y por lo tanto, puedo hacer ahora una conexión de ideas. Puedo determinar que el libro de Apocalipsis en el capítulo 4 en adelante me está hablando que la iglesia ya no está, que ha sido llevada al cielo, como Juan siendo su representante en ese instante de la interpretación bíblica, de la revelación bíblica, es llevada al cielo. Oh, amados míos, esto es algo que nos debe de verdad quedar marcado en nuestras vidas, porque hoy en día lo que acabo de enseñar no es creído por muchos. Y la enseñanza de lo que hemos llamado por tantos años la esperanza bienaventurada, el consuelo del creyente, que el Señor viene pronto, es ahora borrado del mapa para decir, no, la iglesia va a pasar por el libro de Apocalipsis. He mencionado esto anteriormente. Y creen así porque en la teología, sobre todo de Agustín de Hipona, que creía que el milenio era simbólico y el libro de Apocalipsis no lo entendía. El mismo Calvino dudaba si Apocalipsis había sido inspirado o no. Lutero tenía serios problemas con el libro de Apocalipsis. Pero en estos últimos años, amados hermanos, hemos empezado a ver cosas que nuestros padres desearon ver. Cosas que nos asombran. Y tal vez nos hemos acostumbrado tanto a estas cosas que ya no le prestamos atención. Yo soy consciente de que hemos perdido el valor o el interés por la profecía bíblica debido también a los abusos que ha habido de la misma. ¿Habéis escuchado el cuento, me lo contaban cuando era niño, del pastorcillo que decía, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, y todos corrían? El lobo no venía y se reía a carcajadas porque había engañado a todo el pueblo. Así lo hizo repetidas veces al punto que ya nadie le hizo ni caso
pero esta vez el lobo vino. Él anunció, el lobo viene, pero ya era demasiado tarde. Nadie le hizo caso a lo que anteriormente habían sido burlas. Y me parece que estamos viviendo en esos días. Durante los años 70, finales de los 70, a través de libros como Tim LaHaye, El planeta Tierra, El último suspiro, ¿Por qué la Tierra no durará más de 20 años? Una serie de libros que salieron en las librerías evangélicas, algunos con buenos autores como el mismo Walvoord, Armagedón, etc. Y las ideas de los grupos sectarios como los Testigos de Jehová y su interpretación de Armagedón, todo esto creó un ambiente medio apocalipsis que terminó al final convirtiéndose en una broma de mal gusto. Los adventistas del séptimo día anunciaron que Cristo regresaría en el año 1847 y falló. Los mileristas, como así se les llamaba, hicieron una falsa interpretación de la Escritura. El resultado es que esa expectativa de la venida de Cristo cada vez fue más y más abandonada. Pero ese es el problema del hombre. Dios no ha cambiado su agenda. Dios sigue teniendo el control del tiempo en sus manos. Y una vez más hago la pregunta, ¿lo que he leído es cierto? Sí. Entonces, si es cierto, no solo se va a cumplir, debemos estar preparados para que ese día no nos sorprenda como ladrón en la noche. No nos llegue el momento en que Cristo venga a buscarnos y nosotros estemos dormidos como esas vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus lámparas. Estemos fríos en los caminos del Señor, entretenidos en las cosas del mundo. Porque, recordad la parábola, mi Señor tarda en venir, y empezó a herir a los consiervos, porque tenía esa sensación. Y es cierto, hermanos, han pasado ya 2000 años desde el día glorioso en que nuestro Señor resucitó. Pero un día en las manos de Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo en el concepto divino y en la eternidad no es igual que para nosotros. Estoy seguro que su venida puede ser hoy. Y cada vez está más cerca. Ahora, ¿cómo enseñaros esto sin extenderme en el pasaje? Tengo aquí un montón de notas en mi propia Biblia, porque debemos distinguir dos cosas importantes. Esas cosas vienen determinadas por la palabra misma usada en griego. Una es el advenimiento del Señor Jesucristo, su venida a por su iglesia, y la otra es su segunda venida. En el pasaje de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo que hemos leído, el versículo 15, dice que habremos quedado hasta la venida. La palabra ahí, venida, es la palabra parousia, la palabra en griego. Una vez más, voy a mencionar versículos para que veáis que no es una palabra que solamente se encuentra aquí, se encuentra en otros lugares. Primera de Corintios 15, 23. Primera de Tesalonicenses 2, 19, 4, 15, 5, 23. Segunda de Tesalonicenses 2, 1. Santiago 5, 7 al 8. Segunda de Pedro 3, 4. Primera de Juan 2, 28. Mateo 24, 3, 24, 27, 24, 37, 24, 39, Primera de Tesalonicenses 3, 13, Segunda de Tesalonicenses 2, 8 y Segunda de Pedro 1, versículos 16. En todas estas citas que he mencionado se encuentra la palabra parousia. Se traduce venida, pero realmente el concepto de parousia es la presencia. No solo el hecho de que vengo y que me estoy moviendo en dirección a un lugar, sino la presencia. Ahora, la parousia aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. Se traduce o se debería traducir como estar cerca, la preposición parousus. Alongside se diría en inglés. La presencia, el hecho hace que su presencia sea factible, es decir, su venida está tan cerca que lo ves que está viniendo. Ahora hay otra palabra, y esta es la palabra apocalipsis. ¿Os suena, verdad? Es la palabra revelación, aparece 18 veces, es un nombre y 26 veces como verbo. Quiere decir revelar, la revelación de Jesucristo. Ahora hay otra palabra, y esa es la clave, la palabra epifaneia. La palabra epifanea quiere decir
traer, sacar a la luz, hacer brillar. Se usa para su primera venida. Cristo, la luz del mundo, hizo brillar la oscuridad de este mundo. Pero esa palabra también se refiere en Tito 2:13 a su segunda venida, a su segunda venida. Como he dicho, son datos de enseñanza doctrinal que es importante que entendamos para no ser distraídos de lo que creemos. La palabra parusía, aquí traducida venida, no se refiere a su segunda venida, epifaneia, sino que se refiere a ese momento donde Cristo vendrá a por los suyos, a por su iglesia. Y por eso debemos distinguir claramente que la Biblia enseña un momento en que el Señor vendrá a rescatarnos. Me gusta más esa palabra rescate que rapto. Parece que hay algo malo ahí en la palabra rapto. Pero la palabra que implica es como el Señor nos rescata, nos da un golpe de mano, nos arrebata para llevarnos al cielo con Él. Hermanos, ese día se acerca. Ese día se acerca. Y yo no quiero caer como cayeron mis hermanos en los años 70 en el error de pensar, bueno, es que puede ser que sea hoy. Leía un comentario. ¿Recordáis el pasaje que dice que en Génesis nunca el Señor Jesús, Dios castiga al hombre y dice ahí los días del hombre, los años del hombre serán 120 años y luego ves que Matusalén vivió casi 1000 años y ves que y es un difícil versículo de cuadrar, lo habéis notado, 120 años. Bueno, la palabra realmente en hebreo no es años, es jubileos. 120 jubileos, y sabes que ese es un periodo de 50 años, lo multiplicas por 120, te sale aproximadamente 6000 y pico, aproximadamente el año 2038, con los cambios. Yo puedo decir, ¿ves? Ese versículo está diciendo que el Señor va a venir en el 2038, y metería la pata hasta fondo, porque el día y la hora nadie sabe, y no podemos jugar con esos números. Algunos dicen, ¿veis? El milenio es el séptimo milenio, es el tiempo de descanso donde el Rey reinará. Y puede ser, pero no lo sabemos. El Señor puede tardar 1000 años más. Me parece difícil, pero puede. Sin embargo, hermanos, puede venir hoy mismo. ¿Y cómo distinguir eso? De la higuera, aprended la parábola. De la higuera, aprended la parábola. ¿Recordáis esas palabras? Son muy sencillas. Si hay fruto y hay hojas, es que se acerca el verano. El Señor dijo el día y la hora nadie sabe, pero nos dijo la estación, nos dio pistas de la estación en la cual Él vendría. Y la clave, en mi humilde opinión, de este pobre predicador es que Israel es el cronómetro. La nación de Israel es el cronómetro en la mano de Dios. Y lo que está pasando ahí en Israel, para mí son señales que está floreciendo la higuera. Y una vez más, debo ir con cuidado. Tal vez de los que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial creyeron que Hitler era el anticristo y la persecución nazi lo que estaba sufriendo el pueblo de Israel. Pero había un problema en ese momento. La nación de Israel no existía. En el libro de Ezequiel encontramos profecías en cuanto a cómo el regreso de Israel a su tierra prometida hará florecer el desierto. ¿Recordad esas palabras? Pero había una que había olvidado por cierto tiempo y esta semana volví a descubrir, y es que el mar muerto volverá a tener vida. Han hecho diferentes visiones, fotografía aérea y fotografías de peces en el mar muerto. Algo que creían imposible, vuelve a haber vida en el mar muerto. Pero hay mucho más. La puerta dorada, the golden gate, como le dicen en inglés, que realmente es mejor traducida como la puerta hermosa, utilizando la palabra en griego, por donde el Mesías va a entrar cuando Él regrese, según las profecías. Esa puerta es una puerta cerrada por los árabes en los años 840, si recuerdo bien, 800 y poco,
Los árabes conocían bien, los musulmanes conocían bien la profecía de que el Mesías de Israel regresaría, y para impedir que entrara en ese lugar, en Jerusalén, triunfante como Señor de señores, hicieron dos cosas. Tapar la puerta, la tapiaron con unas piedras enormes y pusieron delante de esa puerta un gran cementerio palestino. Nosotros hemos paseado por allí, está justo delante del monte de los Olivos, y hay ahí una pequeña capilla donde dice la tradición que Esteban fue apedreado, y desde ese lugar es un valle que te lleva, el valle ese te lleva al valle de Gehenna, que une el valle de Gihón, y ahí abajo, donde se unían los dos valles, es donde estaban los Baales y quemaban ahí a los niños en adoración a Baal. Pues toda esa zona ha sido cubierta por un cementerio. ¿Por qué lo hicieron? Los musulmanes creen que un judío no puede entrar entre muertos, no puede caminar entre muertos. Así el Mesías no podrá entrar por esta puerta porque está llena de cadáveres. Dios tiene sentido del humor. Movimientos de tierra en estos últimos años han hecho que se resquebrajen las tumbas, y el camino por el cual andamos, bajamos las escaleras, ese camino se están produciendo grietas, está produciendo la erosión natural por la lluvia, el desprendimiento de algunas de esas tumbas. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que habrá un gran terremoto en Jerusalén. Las placas tectónicas, aunque estén en la ciudad, bueno, en el país de al lado, en Jordania, pero la placa tectónica llega a Jerusalén. Y el libro de Apocalipsis nos habla que 7.000 personas morirán. Esas tumbas van a ser movidas de en medio. Esas tumbas van a ser movidas de en medio. Creo que fue este mes pasado, una de las piedras de la gran muralla que cubre la explanada del templo, y Rosa, tú te acordarás porque bajamos abajo, que estaba una de las piedras, donde estaba aquella piedra que dice el lugar de la trompeta, de shofar. Un poco más adelante hay unas escaleras metálicas y hay una plataforma metálica ahí, tomé unas fotos. Pues una de esas piedras de varias toneladas cayó sola. ¡Bum! Se desprendió. Se desprendió. ¿Por qué? Bueno, nadie sabe eso. Más cosas raras, ya os he dicho, os voy a explicar cosas raras en esta predicación. Una neblina fue filmada con cámaras porque una especie de neblina cubrió esa explanada del templo donde está Al-Aqsa, y nadie sabe por qué se produjo esa neblina. Es todavía un misterio. Más misterios todavía, creo que fue este mes pasado, donde está el muro de las lamentaciones, en el lado de las mujeres. Si hubiera pasado en el lado de los hombres, no hubiera pasado nada, pero en el lado de las mujeres, en una de las piedras, se cayó una de esas piedras y salió una serpiente. Una serpiente. Ahora, los judíos también son bastante, ven señales por todo el sitio. Hicieron una unión de algunas profecías que ellos tenían y pensaron la serpiente que engañó a la mujer porque estaba en el lado de las mujeres. Todas estas cosas son, ¿cómo lo diría?, interesantes. Por sí solas no quieren decir nada, o muy poco. Pero cuando unes a esto la situación que estamos viviendo con, no lo voy a mencionar, pero ya me entendéis por vuestras caras, toda esta situación de enfermedades, pestes, turbulencias. El Nobel de Paz se ha metido en guerra en Etiopía. El Frente Polisario vuelve a levantarse en armas después de 25 años. Vamos a tener un montón de refugiados viniendo de Marruecos, seguro. Las últimas informes, pactos, el antiguo presidente Mr. Trump, firmando pactos con los palestinos. Adivinad cómo le llamaron, y se ve ahí en las fotografías en grande, el proyecto Paz y Seguridad. ¿Os suenan esas palabras? Cuando uno contempla esto, dices, algo está pasando. Ahora, voy a lanzar no es una profecía, no es una profecía, pero hay algo que me inquieta, hay algo que me... y por eso estoy estudiándolo más y más y más. Es la localización del templo. La localización del templo. Y esta mañana os lo decía, si en el año 97 alguien hubiera hablado de David, todos los arqueólogos dijeron David no existió nunca. En el año 2005 encontraron el palacio de David. Nosotros nos hemos paseado por lugares
que los arqueólogos ahora mismo están saliendo a la luz. El mes pasado encontraron otro palacio de la casa real de David, cerca de los altos de Golán. Yo creo que ahí en la ciudadela se va a encontrar algo. ¿Y por qué lo creo? Porque donde está Al-Aqsa, la cúpula dorada, eso es Moriah. Moriah se dice la monte Moriah, o en inglés se llama Moriah. Eso. Ese monte. El monte donde estaba el templo no era ese monte. Era el monte Sión. Era el monte Sión. Y ayer hablando con el hermano Bob, estábamos hablando con él y me dijo, Pedro, hay algo en mi libro que no he mencionado, quiero dártelo a ti. Y me mencionó un salmo que dice que de la casa del Señor fluirá un río. Dice, el único río que hay en todo Israel se encuentra justamente ahí en la ciudadela de David, el Gión, el torrente de Gión. Van a encontrar algo que les va a hacer edificar el templo que está mencionado en Apocalipsis, y llegaremos a ese momento. Ahora, mi último punto, y podría extenderme muchísimo más, pero quiero volver a nuestro texto para terminar, es que hay una sensación de inquietud, de miedo, de temor en la humanidad. La hay. Guerras y rumores de guerras, hambres, pestilencias. Hay una sensación de miedo. Yo comentaba con una hermana también y me decía cómo los animalitos, y lo sabéis, habéis visto animalitos, cuando hay algo que se acerca, lo presienten, hay un silencio enorme y de repente empiezan a actuar. Cuando los grandes catástrofes de los tsunamis, las aves, los animalitos pequeños empezaron a correr hacia lugares más altos y la gente lo veía, no le echó ni caso. Y vino el tsunami. Cuando estaba en Lima, la primera noche de llegar a Lima, yo me desperté a las 3 de la madrugada por los perros, todos los perros ladrando. Y me desperté y pensé, ¿por qué están ladrando todos los perros? Aquello asustado. No pasaron 2 minutos que empezó a temblar la tierra y tuvimos un terremoto ahí en Lima de un nivel, creo que fue de 8 y algo en la selva, pero en Lima había llegado a nivel 7, no pasó nada, pero sé lo que es un terremoto. Esa sensación de que algo va a pasar está en todos los lugares. Porque el día se acerca. Porque el día se acerca. Y por eso es que estamos estudiando ahora, en este tiempo, el libro de Apocalipsis. Va ideal con lo que estamos viviendo. Pero no puedo terminar este mensaje. Fijaros que solo he tomado la primera parte de este capítulo 4. Veremos las otras partes, Dios mediante, el domingo que viene. Pero, hermanos, no puedo terminar este mensaje sin recordar que el Señor viene pronto. Y que en un instante vamos a oír las palabras del mismo Señor diciendo, sube acá. Y tenemos que tener esa seguridad. En ningún lugar de la Escritura dice que la iglesia de Jesucristo va a sufrir la ira venidera. Al contrario, y menciono versículos simplemente para que veáis que es la palabra de Dios. Cuando en Juan 5:24, en Romanos 5:9, en 1 Tesalonicenses 1:10 y en Apocalipsis 3:10, en estos versículos nos recuerda no hay condenación para los que están en Cristo. Romanos 5:9, quiero leer ese pasaje. Y veremos también otro ahí, Romanos 5:9, donde dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero mirad en Juan 5:24, cuando el Señor mismo está hablando, ahí en el Evangelio según San Juan, el mismo que escribió el libro de Apocalipsis, Juan, capítulo 5 y versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna, no dice tal vez, dice tiene. Es una posesión adquirida. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida.
El tiempo de angustia para Jacob, el tiempo de la última semana de Daniel, el tiempo de Apocalipsis, no es para la iglesia. Él, nuestro amado, nos ha librado de la ira venidera, del día de angustia para Jacob, del día de su ardiente furor, cuando él pise en el lagar y nadie va a ser con él, va a estar con él. Pero su iglesia, estaremos donde Juan subió. ¿Esperas ese día? Puede ser hoy, puede ser hoy. Vamos a orar. Señor, lo que estamos viendo en este tiempo de la historia nos asombra y, Señor, nos anima, porque puede ser hoy que tú vengas. Y soy muy consciente al hablar a mis hermanos y recordar los errores históricos que muchos, incluso hombres bien intencionados, cometieron al decir la fecha o el momento en que tú vendrías. Señor, no sabemos, pero al contrario, eso nos ayuda a estar velando. Recuerdo las largas noches en el ejército, cuando tenía que estar despierto. Muchos días, 24 horas despierto. Recuerdo una semana entera donde apenas dormíamos 3 horas, despierto. La idea es que en cualquier momento podía venir el enemigo. Nosotros, Señor, no esperamos al enemigo, esperamos al Señor y Salvador de nuestra alma, a nuestro amado. Y por eso, con más razón, queremos tener aceite en nuestras lámparas y luz en nuestras vidas. Ayúdanos a velar y a estar preparados cuando tú vengas. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Ezequiel, espera que me voy a poner esto.